Hablar de la reforma de la seguridad social, de esta comisión de expertos que viene trabajando ya desde hace más de un mes largo, ¿no? Hemos estado hablando acá con Saldain muchas veces, desde antes de él presidir esa comisión, hasta ahora que están en un trabajo donde están representados todas la expertise del Estado a nivel privado, a nivel de las diferentes aristas que tiene que tener un análisis profundo de una reforma de la seguridad social que es necesaria, que ya todos estamos de acuerdo y que tiene, si bien tiene cosas buenas, si uno lo compara con Europa y otros países de la región en cuanto a cobertura social, también tiene algunos problemas, ¿no? Como el de las jubilaciones que son muy magras para gente que trabajó toda la vida y que verdaderamente hay que mejorar ese aspecto, la edad jubilatoria, la situación demográfica que también a largo plazo tiene que preocupar porque es una sociedad envejecida, cada vez se tienen menos hijos. Si bien todavía la relación activo-pasivo es razonable, esto con las décadas, si no se revierte, no va a mejorar. Claramente hay que mejorar la situación económica del PBI uruguayo. Igual esa relación es la más baja la nuestra, ¿no? Es la más baja. Sí. Pero bueno, todavía es aceptable, ¿no? Y hay que mejorar esa relación del poder económico, del poderío económico, el adquisitivo que uno tiene para animarse de repente. Bueno, estoy mejor económicamente, entonces me animo de repente a tener un hijo o más de uno. Bueno, por ahí va ese análisis más profundo, pero para ver cómo va la marcha del trabajo de esta comisión y hacer un balance, vamos a recibir al economista Álvaro Forteza, que es integrante de la comisión de expertos. Álvaro es profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Buen día, Álvaro, gracias por atendernos esta mañana. Buen día, Claudia, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es el balance que están haciendo de la marcha del trabajo de la comisión? Bueno, muy intenso, primeras cosas, y va marchando creo que muy bien, muy buen clima de trabajo en esta etapa. Es un volumen de gente importante, grande, entre la comisión y equipos técnicos, son varias decenas, ¿no? La comisión son 15 personas, pero después hay una secretaría técnica integrada por técnicos de distintas áreas del Estado, que son unos cuantos, y que están trabajando muy bien y muy intensamente. Claro, ¿cuáles son estas aristas más principales o predominantes? Hemos hablado aquí de la modificación de la edad jubilatoria, también de poder mejorar las jubilaciones que están más sumergidas. ¿Cuál es la prioridad para esta comisión? ¿Ya están pudiendo sacar algún diagnóstico, por ejemplo, en cuanto a la edad jubilatoria? Bueno, a ver, hay que recordar en primer lugar que la ley que crea la comisión le encomienda primero realizar un diagnóstico y después propuestas de reforma. Es muy concreto en ese sentido. Hay 3 meses para lo primero, para el diagnóstico, 3 meses más para las propuestas de reforma. La cuestión de discutir edad de retiro tiene que ver más con la segunda etapa, ¿no? Esa, como muchos otros temas más, ya tiene que ver con propuestas de reforma. En este momento estamos, como digo, en el diagnóstico, recopilando información que por suerte hay mucha, digamos, desde distintos lados de los mismos organismos previsionales, desde la academia, desde el sector público, ¿no? El gobierno, el Ministerio de Economía, etcétera. Durante todos estos años ha venido trabajando, lo único quizás de una manera no tan integrada como se está intentando hacer ahora. Buena parte de nuestro trabajo es recoger adecuadamente lo que hay, sopesarlo adecuadamente y tratar de llegar a un diagnóstico lo más consensuado posible. Eso en la primera etapa. El desafío mayor, obviamente, va a estar en la segunda, que es la de propuestas. Claro, y el tema de las jubilaciones más bajas, personas que durante toda su vida han percibido salarios muy magros. El desafío y el propósito es mejorarles esa jubilación. Siendo así, ¿cómo se financia eso, dado el déficit que tiene hoy la seguridad social uruguaya? Es una muy buena pregunta, un buen desafío. Sin embargo, yo creo que hay un punto a favor. Eso ya es muy personal, ¿verdad? Definitivamente la comisión todavía no ha entrado a considerar esto, que de nuevo son temas de propuestas. Pero entiendo que las plantee porque, claro, es lo más preocupante, si se quiere, ¿no? En fin, yo lo que digo es, destaco que ya hoy en día hay un volumen de recursos importantes que se están destinando de rentas generales, es decir, de lo que se cobra, de lo que el Estado cobra por impuestos generales, para, en particular el BPS, pero no solo, también para cajas paraestatales,
un volumen muy importante de recursos que, si se asigna adecuadamente, yo creo que nos da para financiar las pensiones, las jubilaciones, digamos, más bajas, bastante bien. O sea, estoy hablando, si nos fijamos solamente en los recursos que se transfieren de rentas generales solamente al BPS, son casi 5 puntos, 4.9 puntos del PBI, o sea, algo del orden de 2.500 millones de dólares, de acuerdo, por ejemplo, a la rendición de cuentas del 2018. O sea que no pasaría, por ejemplo, con crear ningún tipo de impuesto a las jubilaciones como forma de equiparar a quienes tengan a futuro menos ingresos, o algo así como pasa con los profesionales con lo que es el Fondo de Solidaridad, por ejemplo. Eso estaría descartado. No está descartado ni está conversado, ¿eh? O sea, descartado no hay nada porque, como digo, insisto, todavía la comisión no ha entrado a ese tipo de consideraciones. E incluso más, esencialmente en este momento estamos en la tarea de recoger información que viene ya sea de estudios realizados, como decía, desde los diversos ámbitos, como también una tarea fundamental en este periodo es oír la opinión de grupos que incluyen desde quienes están operando los distintos servicios. Ya la comisión está en una etapa intensa de audiencias. Hemos recibido ya, creo que a 24 delegaciones o algo de ese orden, que incluye, por ejemplo, directorios de las paraestatales, asociaciones de afiliados, activos, de jubilados, del PIT-CNT, cámaras empresariales, InMujeres, en fin, una diversidad de grupos, y vamos a seguir recibiéndolos en los próximos días. Ahí va. Álvaro, ¿y con qué números se han encontrado en esta primeras 3 meses de etapa de diagnóstico? ¿Se ven sorprendidos por ese escenario, que seguro es muy desafiante, ¿no? ¿Qué números están sobre la mesa? Bueno, a ver, algunas sorpresas puntuales puede ser que haya, y seguramente incluso debe ser heterogéneo eso, entre los propios integrantes de la comisión. Porque claro, el mundo de la seguridad social es bastante vasto, bastante diverso, y es grande, ¿no? En este país es un sector grande. Entonces, todos conocemos partes, y justamente uno de los problemas que hay es que quizás falta hacer una síntesis, o siempre viene bien periódicamente hacer síntesis de las distintas visiones parciales que se tienen, ¿no? Yo creo de todos modos que en términos generales tenemos buena información, en términos generales había buena información, los institutos de seguridad social brindaban información, así que, bueno, enormes sorpresas no hay. Claro, ya teníamos unas luces amarillas. Por eso yo me refería a esas luces amarillas en cuanto a que si la situación la valoramos al día de hoy haciendo una proyección, ¿qué sustentabilidad de cobertura tiene el Banco de Previsión Social para pagar jubilaciones? Bueno, una de las preocupaciones, si pensamos específicamente en ese subsector, ojo que la ley de urgente consideración le da un mandato a la Comisión de atender todo el sistema en forma integral, no solo el BPS. Claro, está. Es claro que el BPS merece una atención especial porque es el más grande, ¿no? Y que además en general atiende a la población. Pero están las otras cajas, claro. De menores recursos, no solo, porque también los servicios militares y policiales atienden a una población de muy bajos recursos. Pero no es solamente el BPS. En todo caso, yendo a la pregunta, sí, hay proyecciones, justamente proyecciones que se hicieron públicas entre fines del año pasado y principios de este. Yo diría que en enero, yo accedí en enero de este año, de hecho, porque ahí se hicieron públicas en la página web del BPS las últimas proyecciones que hay, que muestran una situación de una trayectoria un poco peor, considerablemente peor diría yo, que las anteriores que teníamos. Las anteriores eran base 2013, las actuales son base 2018 y fueron publicadas, como digo, muy recientemente. ¿Y qué dicen? Entonces, de nuevo, no es que sorprenda demasiado, pero sí es claro que tenemos algunas luces amarillas y que tenemos que, por eso, ¿cuáles son esas tratar de atacar el tema. Bueno, justamente el gasto ha aumentado más de lo que eran las proyecciones previas, de lo que eran las proyecciones base 2013, y bastante más, y sobre todo se proyecta que va a aumentar más. Pero números no tiene entonces.
No, sí, sí están. Sí, claro que hay. Hay números que están disponibles directamente en el sitio web del BPS, por ejemplo, respecto a esto, de las últimas proyecciones. Los remito allí. No les puedo empezar a tirar números de memoria ahora, pero sí les... porque además sería bastante aburrido, ¿no? Pero sí les puedo decir que hay niveles de gasto para algunos periodos que va del orden de 2 puntos porcentuales del PBI mayor a lo que eran las proyecciones anteriores. Entonces, son diferencias de significación. No es que haya una situación de inminente crisis ni cosa por el estilo, pero en seguridad social uno siempre, por lo menos en lo previsional, ¿no? En lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones, uno siempre tiene que tener muy en cuenta que son sistemas que tienen una muy fuerte inercia. Es decir, uno no puede cambiar los números de esto de la noche a la mañana. Claro. No es cuestión de hacer un ajuste por acá y mañana se acabó el déficit. Fundamentalmente porque hay derechos adquiridos. La inmensa mayoría de los gastos son compromisos ya asumidos con gente que contribuyó o con gente que adquirió derechos porque simplemente cumple los requisitos para acceder, por ejemplo, a una pensión no contributiva. Eso no se puede cambiar. Lo que se puede es muy gradualmente ir modificando las condiciones de los nuevos contingentes, de la gente más joven que tiene más tiempo para ajustarse y que además con ellos el compromiso es un poco menor porque ha estado contribuyendo durante menos tiempo. Bueno, entonces hay todo un tema allí que es cómo se maneja la transición, ¿no? Las transiciones en esto suelen ser largas, desde la situación actual hacia situación reformada y reconociendo todos los derechos que se pueda, ¿no? Forteza. Y típicamente de las personas de edad más avanzada. Sí. Cuando ustedes comenzaron a trabajar en esta comisión, un grupo de expertos, de investigadores, les llegó el reporte de que para el 2100 se prevé que el Uruguay, los uruguayos seamos 2.7 millones y además una población más envejecida. Y hace algunos días nomás, en el diario El País se publica un informe que el 2020 puede ser el año con menos nacimientos desde 1910. Y esto evidentemente es un problema para el Uruguay que conlleva mucho más allá de distribuir los dineros públicos. ¿Qué desafío representa justamente esta baja de la natalidad, esta situación del Uruguay para pensar proyecciones a futuro? Bueno, es un desafío, eso es correcto. Yo no diría necesariamente un problema en el sentido de solo poner el énfasis en los aspectos negativos de eso. Es un proceso natural, quizás un poco más, bueno, quizás no, seguro, más acelerado de lo que esperábamos. Sobre todo en los últimos años se ha producido una caída de la fecundidad que sorprendió a los demógrafos, sorprendió a la gente más especializada en el tema, y ni que hablar a los que no estamos... son expertos específicamente en ese punto, pero que la población uruguaya está envejecida y se iba a seguir envejeciendo, sí, era una cosa conocida. Eso genera desafíos particularmente justamente para lo nuestro, para el tema previsional, para la parte de seguridad social que tiene que ver con prestaciones de tercera edad, simplemente porque implica que aumenta el número de beneficiarios potenciales, y se reduce el número de contribuyentes. Esto es particularmente desafiante en sistemas de los que se llaman de reparto, que es lo que tenemos en Uruguay predominantemente. En Uruguay tenemos una mezcla de cosas, por suerte, pero lo dominante es el sistema de reparto, donde las jubilaciones actuales y pensiones de sobrevivencia y de invalidez actuales se van pagando en base a las contribuciones de hoy en día. Es decir, los activos están pagando contribuciones, con eso se pagan las jubilaciones. Muy bien. No solo con eso, en realidad se paga mucho también con impuestos, ¿no? Claro. Entonces, si hay menos activos y más pasivos, esta cuenta se hace más. Bien, está claro. Álvaro, le agradecemos todas sus explicaciones y vamos a volver a hablar dentro de 3 meses, cuando haya de repente una conclusión para la etapa de las sugerencias de la comisión hacia el Estado, ¿no? De algún modo que para aplicar esta reforma seguramente ya para finales del año que viene. Muchísimas gracias. Bueno, de nada, muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Claro que sí. Y un saludo a Saldain también, que siempre ha sido tan gentil con nosotros. Se está en la etapa de análisis todavía, ¿no? Claro, eso es lo concreto. O sea, no. Ahora, de todas maneras, eso decir que por ahí puede surgir algún futuro impuesto a una jubilación eso... para... Ojalá que no. Da cierta incertidumbre también, sí, ojalá obvio. que no. Ojalá no quedó que descartado. No. Claro, porque de algún lado hay que sacar. De algún lado hay que sacar. Y si la economía no mejora, bueno, ahí hay que meter la mano en otras cosas que no le gusta a ninguno de los uruguayos, ¿no? Pero bueno, es muy prematuro todavía hacer
una evaluación y tampoco ponerse a pensar de que va a existir un impuesto. Pero está sobre la mesa. O sea, hablar, lo hablaron.